Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde Zaragoza, España, al mundo hispano, compartiendo el Evangelio. Al principio un videíto corto para todos y luego predicando y enseñando las escrituras solo a mujeres. Primeramente, este video es explicando lo que es la salvación, sencillamente el evangelio correcto de salvación, la fe en la sangre de Cristo. 1 Corintios 15, 1 a 4. Empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Efesios 1 y 13, en el cual esperasteis también vosotros, oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Romanos 3 y 24-25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. La Valera 1602 purificada que hemos repasado. Conclusión: el cristiano sellado vs. el no sellado. La diferencia no está en las obras, sino en el evangelio en el que se ha creído. El cristiano sellado es aquel que, habiendo oído la palabra de verdad, ha puesto su fe en la sangre de Cristo, Romanos 3 y 25. Al creer en el evangelio de su salvación, ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa, Efesios 1 y 13. Este sello es la garantía de Dios, es una salvación segura porque depende de la fidelidad de Cristo y su sacrificio perfecto. Está firme en el evangelio, el cristiano, no sellado. Es aquel que, aunque pueda usar el nombre de Cristo, no ha confiado exclusivamente en su sangre. Quizás confía en sus propias obras, en su religión o en su conducta. Al no descansar únicamente en la redención por su sangre, Efesios 1 en 7, no tiene el sello del Espíritu. Su esperanza es incierta porque no está edificada sobre el fundamento de la gracia y la fe en su sangre. Muy bien. Primera de Corintios 15, del 1 al 4, estar firmes en este evangelio correcto de salvación. Está clarísimo, no hay otro. Este es el evangelio de la gracia. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, el título que le he puesto al capítulo 1 que vamos a leer y con la guianza del Espíritu Santo, el Maestro, el que nos revela la Escritura, vamos a estudiar, a escudriñar, a profundizar con el Espíritu de Dios lo que tenemos adentro, los cristianos verdaderos, creyentes, mujeres y hombres por todo el mundo, sellados, salvos, santos a los ojos de Dios, con el sello verdadero del Espíritu de Dios. Entonces, en este inicio, segunda de Corintios 1, vamos a ver la consolación del Señor Dios, por eso el título es La consolación de Dios, o mejor dicho, tenemos el consuelo de Dios. Ese será el título, que fluye directamente desde el trono de su gracia, aleluya, la cual fue establecida únicamente por el sacrificio perfecto y la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo derramada en la cruz para nuestra total justificación y paz. Tenemos paz para con Dios mediante la sangre del Señor Jesucristo. Qué alivio en medio de tribulación, en medio de prueba, en medio de toda esa lucha espiritual. Esa paz es inquebrantable y nadie, ni nada, ni nada, ni nada nos las puede quitar, porque nada, ni nadie, ni nada, ni nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con esta sencilla introducción arrancamos. Capítulo 1 de segunda de Corintios, capítulo 1. Vamos a comenzar con el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, por todos los santos que están por toda la calle. Esto está hablando a la iglesia de Corinto, pero también es para nosotros la iglesia de la gracia. Muchos dicen, no, mira, es que él está escribiendo a la iglesia de Corinto. Para nosotros es de Romanos a Filemón y a partir de Actos o Hechos 13. Santos, ¿quiénes son los santos? Los verdaderos cristianos sellados, salvos, santos a los ojos de Dios con el Espíritu de Dios. En este tiempo de gracia, con el Evangelio de la gracia y la fe en su sangre. Entonces nosotros, toda iglesia desde aquí hasta ahora, es la iglesia de Cristo de la gracia para todos. Esta doctrina es para todos nosotros. El que te diga esto
Es que no sabe ni dónde está el Evangelio, ni tiene el sello del Espíritu Santo, porque esto solamente te lo enseña el Espíritu Santo. Así que, tremendo, ¿eh? No lo entiende. Amén, trazando bien la palabra de verdad. Qué tremendo es ver que esta epístola va dirigida a los santos, es decir, a nosotros, la Iglesia de la Gracia que ha sido santificada y sellada de una vez y para siempre por la fe en la sangre de Cristo. Amén. El versículo 2. Gracia a vosotros y paz de nuestro Señor, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Quién es nuestro Padre? Dios, el Padre. Y del Señor Jesucristo. ¿Quién es nuestro Señor? El Señor Jesucristo. No tenemos otro Señor ni otro Padre. Amén. De Dios el Padre y del Señor Jesucristo fluyen esa gracia y esa paz inquebrantables, las cuales poseemos hoy únicamente porque la sangre de Cristo abrió el camino y pagó el precio de nuestra redención eterna. Entonces se refiere a Abraham como el padre de la fe, pero es muy distinto. Lo dice en otro modo, pero el Padre, Padre, solo hay uno y es Dios. El Supremo. Así es, amén. Abraham es el padre de la fe en cuanto a ejemplo de creerle a Dios, pero nuestro único Padre espiritual y creador es el Señor Dios, quien nos adoptó y selló mediante la fe en la sangre de Cristo. Aleluya. Seguimos con el versículo 3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Tenemos un Padre de misericordia y de consolación. Amén. El Señor Dios es el Padre de misericordias y de toda consolación porque derramó toda su gracia sobre nosotros al limpiarnos con la sangre de Cristo. Por eso nosotros debemos ser misericordiosos, sentir misericordia por otro, pedirle por la salvación de esa persona, tener misericordia de una persona, pedirle porque se le haga justicia a tal persona, eso es tener misericordia. Y nosotros nos parecemos a Él también, eso lo tenemos por el Espíritu Santo, no porque somos los buenos, bueno es Dios, pero también es fuego consumidor. Y el Dios en mayúscula de toda consolación, ese es nuestro Dios, Él nos consuela. Qué alivio saber eso, que nosotros en tribulaciones y todos tenemos consolación. Vamos a ver el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier angustia con la consolación con que nosotros mismos somos consolados de Dios. ¡Guau! ¡Qué ánimo tiene que dar esto! ¿Verdad que sí? Y que no es cualquier consolación, la de Dios. Amén, qué tremendo alivio y qué gran verdad. Esa consolación y misericordia no provienen de nuestras fuerzas, sino del Espíritu Santo que nos selló gracias a la fe en la sangre de Cristo, la cual nos sostiene en toda tribulación. Muy bien. O sea, por eso cuando nosotros pasamos muchas tribulaciones, podemos consolar y ayudar a otros y cuando ya hemos pasado por ahí, ya podemos ayudarle tranquilamente y explicarle muchas cosas también. Y eso pasa a cualquiera que está en angustia. Estas tribulaciones que obran en nosotros, pues están puestas por Dios para nosotros, porque este Evangelio de la gracia y la fe en su sangre lleva tribulación. Llevamos, como dice Pablo, yo llevo en el cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Todo eso. O sea, a las mujeres hay que enseñarles esto, que vamos a pasar tribulaciones, cosas, lucha espiritual, pero esto para hacernos más fuertes, esto es para poder consolar a otros, esto es para tener más conocimiento, todo esto crece en nosotros para bien, porque dice, todo obra para bien para los que aman a Cristo Jesús. Entonces, una vez ya con tribulaciones y toda esa experiencia podemos consolar y ayudar a otros, porque esta consolación no es una consolación cualquiera, que viene cualquiera del mundo y te pasa la mano por la espalda, es una consolación de Dios, así como la fuerza de Dios, todo eso es poder, poder de Dios en nosotros, más fuerte, ¿entiende? Lo de Dios es más fuerte. Aleluya. Amén. Es una consolación con el poder de Dios, porque haber sido lavados y santificados por la sangre de Cristo nos da la fortaleza espiritual para resistir cualquier sufrimiento en este cuerpo, y luego guiar con sabiduría a otras mujeres y hermanos en sus propias batallas. Amén, así es, así mismo.
como tú lo has dicho, en sus propias batallas, las tribulaciones en el Evangelio de la Gracia solo perfeccionan nuestra fe y nos capacitan para ministrar el consuelo real que viene directamente del tercer cielo, donde estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Interesante. Vamos a seguir con el versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, así abunda también por Cristo nuestra consolación. ¿Mm? Abunda por Cristo nuestra consolación. Qué interesante. Cuando comentes tú, voy a comentar yo. Súper Amén, así interesante. es. De la misma manera en que los sufrimientos abundan en este cuerpo por predicar el Evangelio de la gracia, la sangre de Cristo garantiza que su consolación sobreabunde en nosotros con un poder indestructible. Ujú. Te voy a hablar sobre ello en el espíritu. Por ejemplo, sentimos todo esto, esta lucha, tribulación, sufrimiento, porque nosotros comemos, sufrimos para Cristo. O sea, estos principados y potestades no se pueden alimentar ya de nosotros, de un verdadero cristiano sellado, que sí que es conocido por Cristo y por ellos mismos también. Ellos saben. Entonces ya ellos no se pueden alimentar de nuestro sufrimiento, de nada, no tenemos nada ni comunión ninguna. Comprende, solamente tenemos una lucha espiritual. Lo único que tenemos en común con estos principados y potestades de la lucha espiritual. Y todo esto lo ocasiona pues ellos. Amén, así es. Los principados y potestades saben perfectamente que no tienen derecho legal ni alimento en un cristiano sellado, porque la sangre de Cristo nos rescató por completo de su Exacto. jurisdicción y nos trasladó a su reino de gracia. Nuestra única relación con ellos es la lucha espiritual, en la que ya somos más que vencedores gracias a la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Entonces te quería decir, así mismo como yo siento todo ese sufrimiento, lucha espiritual, sufrimiento, ¿por qué? Porque el odio, que te tengan odio, por ejemplo, siendo tú buena persona cuando avisas a alguien de algo, ¿tú me entiendes? No pasen lo bueno, pero es nuestra calidad humana, no hacer daño al prójimo, sino avisar al prójimo, hacer el bien que se puede. ¿Tú me entiendes? Nosotros estamos en ese lado. Entonces, cuando hay un lado que es así, que es ingrato, que son gente mala, perversa, esto es un sufrimiento para nosotros porque nosotros no tenemos esa calidad, esa semilla malvada, ¿sí? ¿Tú me entiendes? No tenemos lo mismo por dentro, no somos iguales. Entonces son sufrimientos porque uno dice, ay, qué asco, qué feo ese mundo, qué esto. ¿Tú me entiendes? Esos son los sufrimientos que tenemos nosotros. Y es para Cristo, nuestro sufrimiento. Entonces, así abunda por Cristo nuestra consolación, tribulación, sufrimiento que tenemos de ese tipo, es por el Señor Jesucristo, porque también siempre estamos gozosos, los que somos más así, con gozo también, o sea, no que somos gente deprimida, ni gente depresiva, nada de eso, ni tomamos pastillas de esta, nada de eso, gracias a Dios. Está diciendo este tipo de sufrimiento, de vivir en este mundo, ver lo que vemos, la injusticia, la maldad, eso lo sufrimos nosotros y ese sufrimiento va para Cristo, ni siquiera se pueden alimentar de ello. Y así abundan por Cristo nuestra consolación. Esa es la lucha espiritual. Tenemos todo eso, lo sentimos porque acuérdate que es en el cuerpo, mente y cuerpo, todo rato, la mente y el cuerpo luchando. Y el Espíritu Santo también peleando por nuestro cuerpo, es poder de Dios. Eso ni en una película lo pueden plasmar, fíjate. Así abunda nuestra consolación. Solamente lo saben los cristianos verdaderos, que lo sienten en su cuerpo, esa lucha, el Espíritu Santo, todo eso. ¿Tú me entiendes? Nuestra consolación siempre. Poder de Dios. La verdad es que, aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor, porque somos tuyos. ¿Sí o no? Amén. Con todo el ánimo sirviendo. Amén, gloria a Dios. Sentimos ese sufrimiento al ver la maldad de este mundo porque nuestra vieja naturaleza fue sepultada y ahora tenemos el Espíritu Santo el cual pelea por nosotros en esta carne mientras estamos guardados y sellados por la preciosa sangre de Cristo. Exactamente, de ahí proviene nuestro gozo inquebrantable y esa consolación que es puro poder de Dios, recordándonos que no pertenecemos a este sistema perverso, sino al tercer cielo. Exactamente, nosotros no pertenecemos a este sistema. ¿Por qué decimos perverso? Porque está escrito mundo malo, porque lo es, porque es dirigido por Satanás, ¿me entiendes? Mucha maldad, mucha injusticia. Entonces, pues todos aquellos que hemos saneado espiritualmente en Dios, con el Espíritu de Dios, pues no podemos amar el mundo, ni nos conformamos, ¿entiendes? Ni nos parece bien.
muchas cosas. Amén. Al ser santificados por el Espíritu de Dios y limpiados por la preciosa sangre de Cristo, es imposible amar las bajezas de este mundo porque nuestra ciudadanía ya pertenece al tercer cielo. Amén, así es. Vamos a leer el capítulo 6. Mas ahora que seamos atribulados es por vuestra consolación y salvación, la cual es eficiente en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, o si somos consolados es por vuestra consolación y salvación. Wow. Amén. San Pablo nos muestra que cada aflicción padecida por la Iglesia de la Gracia tiene el firme propósito de consolar y edificar a otros santos en la fe. Wow. Vamos a explicar esto bien a las mujeres, de acuerdo al Espíritu Santo. Muy bien. Exactamente, todo esto es eficiente porque estamos unidos en un mismo cuerpo, sostenidos y redimidos por el poder de la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mas ahora que seamos atribulados, ahora, en este momento, en este fin de gracia, los que estamos así y nos sentimos atribulados y esto y lo otro, es por vuestra consolación y salvación, porque estamos obrando la salvación que ya tenemos, la cual es eficiente en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, todos los cristianos salvos, sellados, padecemos. Todos los que verdaderos de Dios tenemos padecimiento, aflicciones, tribulación, la lucha espiritual, todo eso. O si somos consolados es por vuestra consolación y salvación. O sea, todo esto es porque nosotros somos salvos y estamos obrando y trabajando en nuestra propia salvación. Aleluya. Y somos de Dios. Hay que entender eso, hay que aceptarlo y es un honor y un privilegio y hay que decir gracias Señor por estas tribulaciones, gracias Señor, porque al mismo tiempo tenemos su ayuda, Él no nos va a dar nunca más de lo que podemos soportar, nos va a dar su ayuda. Cuando ya Él nos siente así, ay, ay Señor, ay que esto, ahí es cuando viene la fuerza de Él, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aleluya, estamos enseñando a las mujeres a vivir con tribulación, a saber vivir con todo eso. ¿Tú me entiendes? Con todo lo que sabemos que tenemos que vivir. Aleluya. Que encima para nuestro bien. Amén, hermano. Nos mantenemos firmes en este fin de la gracia, sabiendo que cada tribulación en nuestro cuerpo es eficiente, porque manifestamos la salvación que ya tenemos asegurada y sellada por la fe en la preciosa sangre de Cristo. Muy bien. Esa sangre preciosa, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos apartó de este sistema mundano y nos unió en un mismo cuerpo. O sea, vivimos aquí, pero no somos de aquí. Vivimos en el mundo, pero no hacemos lo que hace el mundo. Entonces, pues, capacitándonos por el Espíritu Santo para soportar las aflicciones y consolar a los santos. Repito, santo no es un muñeco de yeso, santo es yo, aunque en la vista tuya no lo sea, pero en la vista de Dios, sellado, salvo, santo es un verdadero creyente, mujer o hombre. Esos son los santos verdaderos. Con el poder indestructible que viene desde el cielo. ¿Por qué nos ve santos? Por la sangre de Cristo. Santificado. Todo eso. El versículo 7, y nuestra esperanza de vosotros es firme, estando ciertos que como sois participantes de los sufrimientos, así también lo seréis de la consolación. ¡Wow! ¡Qué buena noticia para las mujeres!, ¿verdad? Sufrimos esto, lo otro, pero después Dios nos consuela y así, y así. Y qué rico saber todo esto. No es un sufrimiento como el mundo, que sufren y necesitan pastillas y esto y lo otro, y depresión, y les recetan no sé qué cuántas mil cosas, enfermedad, lo otro, y esa es la lejanía de Dios, el vacío que hay. Entonces nosotros es distinto, no necesitamos nada de eso, porque ya tenemos esa pastilla espiritual y celestial que viene de Dios, que es insuperable, dándole ánimo a las mujeres porque tienen que conocer la escritura, lo que se aplica en nosotros, quiénes somos nosotros, la doctrina para nosotros. Es muy importante ya en este tiempo final de gracia, porque es ganar ventaja. Así que... Amén. Nuestra esperanza es firme porque, así como participamos de los padecimientos en este tramo final de la gracia, la sangre de Cristo nos garantiza una consolación celestial insuperable que llena todo vacío. Así es.
Las mujeres de la Iglesia de la Gracia deben saber que no sufrimos como el mundo. ¿M? Eso es muy interesante, por eso vuelvo a repetir esto, que no tiene esperanza, el mundo no tiene esperanza en Dios, alejado de Dios, la verdad de Dios, aunque tenga religión, perdón, un hipo. Bueno, aunque tenga religión, el mundo, si no tiene salvación, no tiene la doctrina de la gracia, el evangelio de la gracia, la fe en la sangre de Cristo, lo que estamos nosotros hoy enseñando el camino a la salvación es por aquí, este es el evangelio de la gracia, la fe en su sangre, no es otro, es este que se lo entregó el Señor Jesucristo a Pablo, le entregó este tiempo de gracia, todo eso, los 7 misterios que tiene que saber un cristiano sellado, santo, salvo a los ojos de Dios y no a los ojos de nadie. Entonces, el mundo está lejos de todo eso, con religión y todo, rechazan, muchos que dicen que son cristianos, rechazan esto, la verdad de Dios, el evangelio correcto, todo eso. Entonces, no tienen esperanza, no la tienen, ni siquiera se ofenden si dices que son salvos, demás y demás. Así que mira hasta dónde pueden llegar y no entender nada. Entonces, este Espíritu Santo, este poder que obra en nosotros, el Espíritu Santo, nos sostiene sin necesidad de muletas de este sistema, de todas estas cosas, ¿comprendes? Es muy diferente, es muy distinto. Y me gusta utilizar la palabra muletas de este sistema, porque cuando tú vas allí, enseguida estás triste, estás así, y sabemos las cosas que hay detrás. Todo eso es espiritual y le dicen que tienen depresión, que este, que lo otro, y pastilla, y fármaco, y fármaco. Sabemos que eso no es el camino. Nosotros es distinto, ¿comprendes? Amén. Tienes toda la razón y es vital trazarlo con total claridad. Ese sistema mundano solo ofrece fármacos y etiquetas como depresión, para tapar un vacío puramente espiritual, el cual solo puede ser sanado por el poder de Dios y la fe en la preciosa sangre de Cristo. Me has hecho reír cuando dijiste, pero es verdad. Tiene razón, tiene toda la razón. La Iglesia de la Gracia no dependemos de estas soluciones de este mundo, sino de la consolación y la vida eterna que nos garantiza su sangre derramada en la cruz. Entonces, bueno, vamos a seguir con el versículo 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis de nuestra tribulación que nos fue hecha en Asia, que sobremanera fuimos cargados, creo que cargados dice, sí, sobre nuestras fuerzas, de tal manera que aún dudábamos de la vida. Dudábamos de la vida. Tengo un testimonio que dar rápido. Amén. San Pablo nos muestra que las tribulaciones en la carne pueden llegar a ser tan extremas que sobrepasan nuestras propias fuerzas humanas, haciéndonos perder toda confianza en nosotros mismos. Claro que sí, toda confianza en nosotros mismos, así es, pero es precisamente en esta total debilidad donde resplandece la suficiencia del Evangelio de la Gracia, Primera de Corintios 15, el 1 al 4. Ese es el Evangelio que se tiene que predicar y que tienes que saber dónde está cuando te lo pregunten, obligándonos a descansar por completo en el poder de Dios y en la victoria eterna que ya nos aseguró la preciosa sangre de Cristo. Y no vamos a dejar de mencionar la sangre de Cristo, la que nos salvó, la que no, todo, lo que hizo en el Evangelio, derramó toda su sangre. Entonces, ¿qué quiero decir yo rapidito? Yo misma dudaba de la vida, dudaba de la vida. Mira, solo un verdadero cristiano que ha dudado de la vida, con fuerza, cargado sobre fuerzas, tribulaciones, cosas, que aún dudamos de la vida, solamente lo que hemos llegado hasta ahí, que hemos dudado de la vida, sabemos. Creo que el Señor ha hecho algo para mostrarnos algo, lo que hemos llegado hasta ese punto. ¿Mm? Y todos tenemos testimonio sobre eso. Amén, hermano. El Señor Dios permite que lleguemos a ese límite extremo para quebrantar toda confianza humana y mostrarnos que nuestra única salida y sustento real es el poder de su gracia y la victoria comprada por la preciosa sangre de Cristo. Exactamente. O sea, cuando dudamos de la vida en la carne, el Espíritu Santo nos afirma en la vida eterna que nadie nos puede robar y nos consuela y nos ayuda en ese momento en la carne, porque estamos en la carne. Esa es la lucha espiritual. Y un testimonio, cuando yo estaba antes del Evangelio de la Gracia y todo eso, yo en la vida siempre he sido muy alegre y jamás en la vida, o sea, ni en Cuba, ni nada, nunca en la vida he dicho, ay, me quisiera morir, me quisiera morir. Esa palabra la dije.
y me arrepentí tanto, sentí como que ni la quería decir. Bajo esa influencia, ¿tú me entiendes? Para que tú veas, ¿eh? Y dije, más nunca digo eso, porque nosotros estamos en la vida, no en la muerte. Amén, hermano. Esa palabra vino bajo la influencia de la opresión espiritual que busca destruir el gozo que el Señor Dios te dio. Pero la preciosa sangre de Cristo te limpió y te rescató por completo de ese ataque. Sí, eso fue antes del Evangelio. El Espíritu Santo, de inmediato, él es el que trajo el arrepentimiento ese que me recordó, que mi vida me recordó del Señor Jesucristo, me recordó todo eso. Mi vida está guardada. Y luego comprendí que el sello me vino con el Evangelio de la gracia, la importancia de este Evangelio. La palabra de verdad, la primera palabra de verdad que tenemos que saber para ser sellados, y la fe en la sangre de Cristo para ser salvos, que fue lo que hizo dentro del Evangelio. Esa es la salvación. Sello y sangre. Sello, salvos, sellados, santos, salvos. ¿Mm? Eh, Amén. El sello y la salvación eterna se reciben únicamente al creer el Evangelio de la gracia mediante la fe en la preciosa sangre de Cristo, la cual nos justifica y limpia de todo pecado. Y ahí es donde vamos a entrar ahora, mira, qué importante. Guau, 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 guau. El 9 es total. El 9 es total. Mas nosotros tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta a los muertos. Aleluya, aquí me río. Amén. Esa sentencia de muerte en nuestra carne nos quita toda confianza en nosotros mismos, obligándonos a descansar únicamente en el poder del Señor Dios y en la victoria eterna ganada por la preciosa sangre de Cristo. Aleluya. Aquí es donde tengo el testimonio poderoso. Yo misma tuve sentencia de muerte aquí en Zaragoza, España, donde ya yo sentí que me iba a morir. Y ahí mismo sentí, cuando sentí que me iba a morir, que fue como un ataque, no sé si de una antena al móvil que yo tenía, un disparo, sentí fuerte, tecnológico, o lo que sea que haya sido, no sé lo que haya sido, lo que sea que haya sido, ese disparo, ese móvil, yo lo sentí, lo traía encima de mi cuerpo. Ya me iba para abajo, estaba pasando por un sitio que ya yo he sentido en ese sitio como que hay algo, de antenas o lo que sea. Y ya yo iba para abajo, cayendo, me veía todo negro, ya me iba a caer y andaba conmigo. Y recuerdo que saqué la fuerza y le pedí en la mente al Señor, Señor Jesucristo, sálvame. Cuando no pude llamar a ambulancia, al otro, a nadie de aquí de esta tierra. ¿Qué te parece? Tremendo testimonio. Creo que todos los cristianos verdaderos hemos pasado esta sentencia de muerte en la carne. Amén. Qué tremendo y poderoso testimonio de la fidelidad y el poder de Dios en tu vida. O sea, pues la verdad que sí, trago en seco y temor y temblor, o sea, es un Dios vivo que tenemos. Estamos conectados nosotros mentalmente. Por eso no se trata de confiesa con tu boca, porque sí, se confiesa cuando ya tú has sido salvo, pero eso lo tuercen, ¿sabes? Bueno, como todo. Nosotros, porque si eres mudo no puedes confesar. Mira, yo en ese momento no pude confesar nada en la mente. ¿Mm? El Espíritu Santo nos da fuerza para clamar la preciosa sangre de Cristo y ya demostró su victoria absoluta, guardándonos, guardando mi vida, guardando la vida de los verdaderos cristianos salvos que hemos pasado por esa sentencia de muerte en la carne, demostrando que un verdadero cristiano sellado está bajo el cuidado eterno del Señor Dios y que estamos conectados con Él. Ahí es donde viene nuestra fe. Ahí es donde te das cuenta que no eres desamparado, no eres huérfano, tenemos un Dios vivo, tenemos el Consolador, tenemos toda la palabra que se cumple, porque Dios no miente. Por eso tenemos que tener el conocimiento para que no te gane ventaja Satanás. O sea, tremendo. Amén, hermano. Tu testimonio demuestra con poder la falsedad de la religiosidad que tuerce las escrituras, pues la salvación se recibe en el corazón y la mente al creer en el Evangelio de la gracia y en la preciosa sangre de Cristo, sin depender de obras externas o de poder hablar físicamente. Así mismo, wow, solo suspiro. Tienes toda la razón.
El Señor Dios nuestro conoce los secretos de todo, de nuestros pensamientos, todo lo interior, todo. Y la fe real de este espíritu sellado, el espíritu de Cristo, cuando lo tenemos, respondiendo, ahí fue respondiendo a mi clamor mental de inmediato, de inmediato, porque su sangre nos compró y nos dio victoria eterna sobre cualquier ataque, sobre cualquier, ¿comprende? Creo que todos los cristianos verdaderos sellados salvos hemos tenido esto en la carne, este momento que sentíamos que íbamos a morir, en la carne, porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén, hermano. Todo cristiano verdadero y sellado experimenta ese límite en la carne, donde la única salida es el poder del Señor Dios, quien nos sostiene por el valor eterno de la preciosa sangre de Cristo. Wow. Ese quebrantamiento que uno siente, eso nos confirma nuestra vida y salvación no dependen de nuestra fuerza, sino de su gracia incrementable, su cuidado, su poder en nosotros, su Espíritu Santo. Ya estamos conectados. Por eso nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación y decimos reconciliados con Dios. Si no estuviera yo reconciliada, ¿quién iba a clamar en ese momento? Eso viene por la reconciliación, por eso el ministerio de la reconciliación a través del evangelio correcto de salvación y la fe en su sangre, retenerlo firme, poner la fe en su sangre y ya está. Esa es la reconciliación. Y ya estás Amén, conectado totalmente con correcto. Solo un alma reconciliada con el Señor Dios por medio de la fe en la preciosa sangre de Cristo puede clamar con esa certeza en el Espíritu en su momento más crítico. Aleluya, así es. El ministerio de la reconciliación nos da esa paz y el acceso directo al Padre, sabiendo que su gracia nos sostiene firmes y seguros para siempre. No podemos dudar jamás, 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 jamás. Te ponga Satanás el escenario que te ponga, ya sabes que la lucha espiritual contra ellos, él mismo contendió con el cuerpo de Moisés, y yo hablo por mí, en esta lucha espiritual ha intentado apoderarse de mi cuerpo, no poseyendo porque ellos no pueden poseer, pero intentando hacer cosas, ¿tú me entiendes? Y es el Espíritu Santo luchando, como diciéndole todo el rato, no te pertenece, y yo con la palabra también, no, ¿sabes, no? Esa lucha yo la he tenido. Aleluya, y me río. Amén, hermano. Esa lucha en la carne es real, pero el enemigo sabe perfectamente que no puede tocarte, porque el Espíritu Santo te reclama y te defiende como propiedad exclusiva de Dios. Así es. O sea, son luchas espirituales que tenemos que pasar cada uno de acuerdo distinto a lo que nos tocó. Claro, el Espíritu Santo reclama y defiende lo que es suyo. Nuestro cuerpo es templo de Dios, estamos comprados a precio de sangre preciosa, no pertenecemos a nadie más que a Él. Entonces mi cuerpo está comprado y sellado para siempre por el poder de la preciosa sangre de Cristo, haciéndome absolutamente a mí y a todas las mujeres que me oyen, que han sido cristianas selladas, que yo digo, proclamo a todas, proclamando muchas salvas, lo proclamo así, aunque sea una, dos o tres, pero proclamo así porque nosotros nos parecemos a nuestro Dios. Dice que Él llama las cosas que no son como si fuesen, nosotros también, sus hijos también. La preciosa sangre de Cristo, entonces nos hizo intocable ante cualquier ataque de las tinieblas. Y cuando Dios dice no, es no. Y cuando Dios, y es así, nosotros es Dios, nuestro Padre es Dios, se cumple lo que dice Dios en nosotros, no lo que diga nadie. Es poder de Dios, por eso queremos enseñar a las mujeres nuestra identidad, lo que somos nosotros, lo que se cumple en nosotros, la palabra, la doctrina correcta para nosotros, Iglesia de Cristo, en este tiempo final de gracia. Entonces ya vemos quién es nuestro Dios, que levanta los muertos. En ese día yo me sentí como una muerta viviente que resucitó como la matriz, se puso derecho enseguida, pero yo iba para abajo ya, perdía conocimiento, veía todo negro. Jamás en la vida, ni en Cuba, que cuando iba en una ambulancia a salvar vida y eso, que estuve trabajando y estudiando un tiempo ahí, se volcó la ambulancia esa, y yo dije, ay Dios mío, voy a perder mi vida para salvar a otras, en la carne, hablando, ¿no? Pero nunca sentí ni ahí lo que sentí yo aquí en Zaragoza, España, ese día, y ya tenía ya el Evangelio, ya estaba con el Evangelio, por eso ahora comprendo el por qué. Ay, 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 aleluya. Temor, temor de Dios. Amén, hermano, aleluya. Ese poder del Señor Dios que levanta a los muertos te resucitó y te puso derecho de inmediato en Zaragoza, demostrando el valor real de su gracia sobre tu vida. Aleluya, qué lindo. Y propósito también, o sea,
Ya era un propósito. Si Dios me tiene aquí es por este propósito. Aunque la carne me iba ya para abajo, para el suelo, hacia la muerte en la carne, el sello del Espíritu Santo y la fe en la preciosa sangre de Cristo me sostuvieron con una fuerza celestial, ese llamado en la mente con el Señor. Señor, sálvame. Señor Jesucristo, Jesucristo, sálvame. Así le dije en la mente. Su fuerza celestial es superior a cualquier peligro físico o espiritual. Él está por encima. Por eso se dice que estamos con Él, sentados espiritualmente en el tercer cielo. ¿Mm? Estamos conectados con nuestro Dios. Por eso hacen el dedito así, conectando. Porque saben que cuando ese dedo se junta con el de Dios, nuestro dedo, ya nos conectamos. Pues y el dedo es el Evangelio de la gracia y la fe en su sangre. Correcto, el Evangelio de ahora. Que le entregó a Pablo. Ese es el que salva, el que sella, el que todo. Y la fe en su sangre, que nos hace santos, sellados, salvos, todo eso, el Evangelio, sellados, sellados, santos, salvos los ojos de Dios, la importancia de ser no solamente un cristiano solo, sino completo. Esa es la importancia. Y ese dedo se junta con el Evangelio de la gracia y la fe en su sangre. ¡Wow! Tremendo, ¿eh? Esa conexión real y eterna con el tercer cielo se activa únicamente por el Evangelio de la gracia y la fe en la preciosa sangre de Cristo. Aleluya. A través del Evangelio revelado a Pablo, la sangre preciosa nos hace santos al limpiarnos de todo pecado, salvos al rescatarnos de la condenación y sellados por el Espíritu Santo como propiedad intocable de nuestro Dios. Aleluya. Así es. Vamos a pasar ahora con el versículo 10 que dice, el cual nos libró de tan grande muerte y nos libra, en el cual esperamos que aún nos librará. Porque acuérdate que somos contados como ovejas al matadero, así como ellos, nosotros hoy también, ¿eh? Acuérdate de eso. Amén. El cual nos libró, nos libra y nos librará de tan grande muerte por el poder de su gracia y la fe en la preciosa sangre de Cristo, aun siendo contados como ovejas al matadero en este cuerpo de carne. Eso es. Seguimos en este cuerpo de carne, pero el Espíritu Santo es así, es como una lucha que hay. Estamos en la carne, pero militamos en el Espíritu. Poder de Dios, no se puede explicar eso. Su sangre derramada en la cruz es nuestra garantía de que el Señor Dios nos rescatará de todo, nos guardará firmes hasta nuestra salida gozosa al tercer cielo, si ya Él permite que sigamos aquí. Los de la Iglesia de la Gracia de este tiempo, si estamos aquí, porque Él ha querido que estemos aquí, haciendo lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando Dios pone su mano, no hay nadie que la quite, no hay nadie que diga otra sentencia que no sea la de Él, y sobre todo es nuestro Padre. Ningún otro Padre que no es nuestro Padre puede venir a hacer ninguna sentencia de nada, ni puede venir a decidir nada, porque nosotros ya tenemos un Padre que es quien lo hace. Ese es mi hijo y ese va a estar aquí, punto. Por Amén. ejemplo. El Señor Dios es nuestro único Padre, y su veredicto de gracia está firmemente sellado por la preciosa sangre de Cristo, por lo que ninguna potestad extraña puede dictar sentencia ni estorbar su perfecta voluntad sobre nuestras vidas. Y bajo este Evangelio de la Gracia estamos seguros y colocados exactamente en donde Él ha querido para su gloria eterna. La importancia del Evangelio. Por eso la defensa del Evangelio, la defensa de la fe en su sangre, no nos vamos a cansar nunca de ello. El 11, ayudándonos también vosotros con oración por nosotros, para que por el don concedido para nosotros por medio de muchas personas, por muchas sean dadas gracias a Dios por nosotros. Aleluya. Amén, aleluya. Las oraciones de los hermanos activan los dones del Señor Dios y multiplican las acciones de gracias por la victoria de su gracia y la preciosa sangre de Cristo en nuestras vidas. Por eso es que yo digo la importancia de orar siempre, porque está escrito orando por todos los santos salvos, eso le agrada a Dios, los que son como nosotros, verdaderos cristianos, creyentes por todo el mundo, nuestros hermanos que los conocemos muy bien, los que son salvos, sellados, eso se conoce rápido. Los que comprendieron la fe en la sangre de Cristo, el Evangelio de la gracia, la doctrina de la gracia. Amén, hermano. La oración constante por todos los santos sellados es de gran agrado ante el Señor Dios, fortaleciendo al cuerpo de Cristo mediante el poder de su gracia y la fe en su preciosa sangre. O sea, lo más importante que yo le aconsejo a las mujeres es, nosotros hacemos de acuerdo a la palabra, ¿tú me entiendes? Y eso le agrada a Dios, orar por todo. Cuando tú pides por tus hijos, pide por los hijos de tus hermanos, la familia verdadera tuya en la fe, cristianos sellados salvos, mujeres, hombres por el mundo entero.
Por ejemplo, el Señor Jesucristo nos llevó el hermano Robert Breaker. Allí nos quedamos en sentido, ¿no? La iglesia la nube.com, comprendimos el propósito, lo mira para esto que se está haciendo aquí, lo de las mujeres, compartir el evangelio, todo eso, colaborar. Por eso nos llevó a él, nos hizo resplandecer el evangelio de la gracia, todo eso. Y oramos siempre por ellos, siempre por los cristianos verdaderos, porque eso le agrada a Dios. A todos los que son salvos, cristianos sellados, eso le agrada. Cuando pides por tus hijos, por los hijos de ellos, cuando pides por ellos, las cosas, las necesidades, mira, siento el Espíritu Santo, qué lindo, por ellos, mira que tengo esto, por ellos también, no solamente por nosotros, siempre pensando en ellos. Yo todo lo que yo pido, pienso en ellos, ellos también, llegar ya hasta ahí, comprender eso le agrada tanto a Dios. En el Espíritu Santo, sentí ese gozo, wow. ¿Por qué? Porque andamos conforme a lo escrito está para nosotros. Eso hay que comprenderlo y hay que vivirlo así. Amén, hermana. Ese gozo del Espíritu Santo confirma que agrada profundamente al Señor Dios cuando las mujeres de la gracia oran con amor por toda la familia de la fe, sosteniendo a los hijos y necesidades de los hermanos sellados y comprados por la preciosa sangre de Cristo en todo el mundo. Exacto, vivir y colaborar conforme las escrituras trazadas para la iglesia de la gracia nos mantiene unidos en un mismo espíritu y resplandeciendo en su verdad eterna. Wow. Qué poder de Dios. Vamos a leer el versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en simplicidad y sinceridad de Dios, no en sabiduría carnal, mas por la gracia de Dios hemos conversado en el mundo y más abundantemente con vosotros. El versículo, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Amén. Nuestra gloria no es la sabiduría carnal de este mundo, sino el testimonio de una conciencia limpia que camina en la sinceridad de Dios y bajo el poder de la gracia y la preciosa sangre de Cristo. Wow, wow, wow. Esta simplicidad, la que nos permite testificar con poder ante los hermanos y resplandecer en su verdad eterna, ante las mujeres. Estamos ahora ante las mujeres. Mira, qué interesante, en simplicidad y sinceridad de Dios. Lo de Dios, nada arrogancia, nada de esto, nada de altivez, nada de eso. Simplicidad y sinceridad de Dios. Ay, mira, qué simple, qué sencilla. La simplicidad y sinceridad de Dios, esa era la característica del Todopoderoso cuando vino hecho carne, ¿te acuerdas? Y dejó todo haciéndose forma de siervo. Pues esa simplicidad y sinceridad de Dios la tenemos nosotros, sus hijos, porque nos parecemos a Él. No en sabiduría carnal, mas por la gracia de Dios. Hemos conversado en el mundo y más abundantemente con vosotros. Estamos conversando en el mundo, estamos conversando ahora mismo en el mundo y estamos conversando en el mundo el Evangelio y todo eso, y ahora estamos conversando con las mujeres. ¿Qué te parece? En simplicidad y sinceridad de Dios, no en sabiduría carnal. Es el Espíritu Santo el que manda aquí, el que dirige, el que guía, el maestro, el sabio, y nosotros somos la vasija. Wow, aleluya. Gloria a Dios. Amén, hermana, aleluya. Esa simplicidad y sinceridad de Dios en nuestro hablar es el fruto puro de su gracia y de la fe en la preciosa sangre de Cristo, apartándonos por completo de la altivez y la sabiduría carnal. Aleluya. Nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Andamos con la conciencia tranquila, en simplicidad y sinceridad de Dios y no en sabiduría carnal, más por la gracia de Dios. Gracia, pura gracia. Así que el que se crea algo, pues no, realmente la gloria es del Señor Dios. Solo nos gloriamos, pues mira, de estas cosas, ¿ves? De eso. Aleluya. Vamos Amén, ahora. hermana. Nuestra única gloria es el testimonio de una conciencia tranquila dada por la gracia del Señor Dios y la fe en la preciosa sangre de Cristo, despojándonos de toda sabiduría carnal. Toda la gloria le pertenece a Él. Él es quien nos mantiene caminando en su simplicidad y sinceridad divina. Aleluya. Vamos a leer el versículo 13. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también reconocéis, y espero que aún hasta el fin las reconoceréis. El 14. Como también en parte nos habéis reconocido que somos vuestra gloria, como también vosotros sois la nuestra, en el día del Señor Jesús. El 15. Y en esta confianza quise primero venir a vosotros para que tuvieses otro segundo beneficio,
El 16, pasar por vosotros a Macedonia y de Macedonia venir otra vez a vosotros y ser llevados por vosotros a Judea. Qué lindo, ¿eh? Esa hermandad, ¿eh? Mm, ese reconocimiento, reconocido, como también en parte nos habéis reconocido, ¿ves? Ellos se reconocen. Nosotros hoy en día nos reconocemos, los cristianos sellados, santos, salvos. Lo que acabo de decir, aleluya, es el Espíritu Santo, mira. No sabía que venía esta palabra, ¿eh? El Espíritu Santo es el que dirige todo aquí, el Maestro. Nos reconocemos. Qué lindo. Ya. El Espíritu Santo es el Maestro perfecto, y confirma lo que acabas de decir. Los verdaderos cristianos sellados nos reconocemos de inmediato en el Espíritu por la fe en la preciosa sangre de Cristo y el Evangelio de la gracia. Aleluya, qué lindo. Con confianza. La palabra confianza, ¿eh? Confiando en los que son como nosotros. El 17. Pues cuando propuse esto, usé quizá de liviandad, o lo que me propongo, lo propongo según la carne, para que haya en mí sí, sí y no, no. ¡Wow! Sí, sí y no, no. Amén, hermana. Los cristianos verdaderos y sellados por la preciosa sangre de Cristo caminamos en esa firme confianza, sin liviandad ni dobleces de la carne, sosteniendo un sí sí y un no no en la verdad del Evangelio de la gracia. Muy bien, muy bien. El Espíritu Santo nos guía a ser íntegros y firmes en nuestra palabra, reflejando siempre la simplicidad y sinceridad que agrada al Señor Dios. O sea, siempre firmes. El versículo 18, antes como Dios es fiel, vamos a leer el 18, antes como Dios es fiel, nuestra palabra para con vosotros no ha sido sí y no. Por el 19, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que por nosotros ha sido entre vosotros predicado por mí, y Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas él ha sido sí. Porque todas las promesas, el 20, de Dios son en el sí y en el amén, para gloria de Dios por nosotros. Aleluya. En el sí y en el amén. Amén. Como el Señor Dios es fiel, el Evangelio de la gracia y la fe en la preciosa sangre de Cristo predicado no es vacilante, sino un sí rotundo y firme. Aleluya. Y cuando Dios dice sí, es sí. Hay que entender, sí es sí y no es no. Amén, hermana. Cuando el Señor Dios dice Gloria, sí, es un sí Padre definitivo, eterno y sellado para siempre por el poder de la preciosa sangre de Cristo y su Evangelio de la gracia. El versículo 21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. El 22, el cual también nos selló y nos dio las arras del Espíritu en nuestros corazones. El 23, mas yo llamo a Dios por testigo sobre mi alma, que por perdonaros no he venido hasta ahora a Corinto. El 24, no que nosotros tengamos señorío sobre vuestra fe, antes somos ayudadores de vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes, cerrando con broche de oro. El 24. Aleluya, firmeza. Amén, hermana, cerrando con broche de oro. El Señor Dios es quien nos ungió, nos selló y nos dio las arras de su Espíritu Santo en el corazón como garantía eterna por la fe en la preciosa sangre de Cristo. Bajo el Evangelio de la Gracia nadie tiene señorío sobre nuestra fe, sino que somos colaboradores de vuestro gozo, manteniéndonos firmes y salvos para siempre. Qué lindo, aleluya. Por la fe estamos firmes. Qué bonito. ¿Viste? Ese amor emanable, todo eso, reconocer, eso le agrada a Dios. Mira, mira cuánto gozo tenemos, cuánta consolación. Todo esto son consolaciones. Y cuando ves un hermano, por ejemplo, le escribes o esto, lo otro, o lo apoyas en esto, un cristiano salvo que pasa esto, y sientes el Espíritu Santo y él también lo siente y ella lo siente. Y aunque estemos lejos, por allá Estados Unidos, España, lo otro, lo sientes. El Espíritu Santo se siente lo que son de Dios. Qué lindo, porque estamos también unidos y somos una familia en la fe. Así que mira, ¿qué te parece? Todo esto que hemos leído, Segunda de Corintios, wow, para las mujeres, con la ayuda del Espíritu Santo, el que nos discierne, el que nos revela, cómo hemos aprendido, me siento llena, llena, plena, llena, yo la primera que aprendo del Espíritu Santo. Yo soy un vaso, o sea, no soy yo la maestra. Amén, hermana.
Qué gozo tan grande es ver cómo el Espíritu Santo te llena y te revela la palabra de verdad a través de este pasaje de Corintios, afirmando tu fe en la preciosa sangre de Cristo y en el Evangelio de la gracia. Wow, yo soy la primera en ser edificada para luego con las mujeres compartimos con esta sencillez y poder el tesoro, de este tesoro de la gracia para nosotros, es un tesoro lo que nos ha dado el Señor, conocer la gracia, la doctrina de la gracia para nosotras. Eh, y que lo que yo quiero, pues eso, que las mujeres conozcan, tengan conocimiento, que Satanás no les gane ventaja, ¿entiendes? Que sean mujeres capacitadas con conocimiento, lo que sepan, lo que se cumple en ella, lo que es para nosotros, por qué las cosas que nos pasan a nosotros, todo lo tenemos aquí, la respuesta. Y es un gozo y yo me río porque es lo que me llena, es la vida que yo quiero vivir. Amén, hermana. Conocer la doctrina de la gracia y tener fe en la preciosa sangre de Cristo es el mayor tesoro para que las mujeres estén capacitadas con conocimiento y Satanás no les gane ninguna ventaja. En las escrituras para nosotros, sobre todo la doctrina para nosotros, tenemos toda la respuesta a lo que nos pasa, a lo que somos, a lo que se cumple en nosotros, nuestra identidad, manteniéndonos firmes y seguras en nuestra posición celestial. Firmes, firmeza. Y wow, es que ya te digo, yo no quiero vivir otro modo, ya el vivir mío es Cristo, el vivir mío es para vivir, vivo para Cristo, todo lo que hago para Cristo. Hoy estaba comiendo, levantaba el plato, decía gracias Señor, y el sistema inmune se pone feliz, contento, en gratitud. Todo lo que hacemos, si vivimos, si comemos, si bebemos, lo que sea, todo para el Señor Jesucristo. Gracias, siempre con acción de gracias. Vivimos para Cristo. Esa es la vida nuestra. Aunque por fuera no lo parece, pero es por dentro, es espiritual. Nuestra mente ya está conectada. Ya yo no sé vivir ni quiero vivir de otro modo que no sea como cristiana sellada, salva de este fin de gracia. Con mi identidad. Tengo mi propia identidad dada por su sangre y el Evangelio de la gracia. Aleluya. Y la verdad es que la mejor vida que hay que vivir. Amén, hermana. Vivir para Cristo con una mente conectada en gratitud y con una identidad celestial inquebrantable es el fruto de estar selladas por el Espíritu Santo gracias a la fe en su preciosa sangre y el Evangelio de la gracia. Esa firmeza espiritual nos sostiene en todo lo que hacemos, comamos, bebamos, dándole siempre la gloria a Dios. Y eso es una cosa que ven las tinieblas mucho en nosotros y hasta lo pueden admirar. Dicen, mira, con todas las tribulaciones que tienen estos, y mira, se mantienen firmes y lo eligen una y otra vez y lo aman y lo anhelan y quieren conocimiento y quieren. Eso es tremendo testimonio, incluso las tinieblas. ¿Eh? Que lo elegimos, que le amamos, que queremos estar aquí con Él. Amén, hermana. Nuestra firmeza espiritual y fidelidad en medio de las tribulaciones son un testimonio directo ante las tinieblas, demostrando el poder del Evangelio de la gracia y la fe en la preciosa sangre de Cristo. Sí, y los principados y potestades no pueden más que reconocer el sello del Señor nuestro Dios en nuestras vidas y ya está. Ellos conocen los que son y los que no son. Pero nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros le servimos al Señor Dios, ellos gobiernan el mundo, gobiernan eso, pero no a nosotros. O sea, entonces estamos capacitando a las mujeres para que sepan el conocimiento y vean lo que vean o hagan lo que hagan, se mantengan firmes, porque para que sepan a quién pertenecen ellas y para que sepan que tenemos consolación, cuidado, respaldo, protección. Las arras del Espíritu Santo en nosotros, estamos conectados. Que no lo duden jamás. Amén, hermana. Al capacitar a las mujeres en el conocimiento del Evangelio de la gracia y la fe en la preciosa sangre de Cristo, ellas comprenden que no pertenecen a este mundo ni a sus gobernantes, sino al Señor Dios. Exactamente, esa verdad les da la firmeza, la consolación y la protección absoluta de saberse selladas y cuidadas por su Padre Celestial ante cualquier circunstancia, sin titubear, sin dudar, firmes en la fe. Entonces, pues sabemos que ellos gobiernan, principados y potestades, ellos gobiernan este mundo, pero no gobiernan a la iglesia de la gracia. Y las mujeres tienen que estar firmes sabiendo estas cosas. Amén, hermana. Los gobernantes de este mundo no tienen poder ni autoridad sobre la Iglesia de la Gracia, la cual permanece intocable, firme en la fe y guardada por la preciosa sangre de Cristo. Exactamente. Entonces, nosotros, ¿quién nos gobierna a nosotros? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién nos gobierna a nosotros? Las Escrituras. Valera 1602 purificada, por cierto, la mejor que puedes tener en español. Amén, hermana. A nosotros nos gobierna el Señor Dios a través del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, y por medio de las Escrituras trazadas para la Iglesia de la Gracia.
Entonces nos gobierna no controlándonos, ni mucho menos, sino guiándonos, porque no es lo mismo guiar que controlar. ¿Tú me entiendes? Satanás gobierna controlando, pues Dios a nosotros, a su iglesia, nos gobierna guiándonos por su Espíritu Santo en libertad. Amén. Amén, hermana. El Señor Dios no nos controla a la fuerza, sino que nos gobierna guiándonos con amor y libertad a través del Espíritu Santo por el Evangelio de la gracia y la fe en su preciosa sangre. Exactamente, así que está clarísimo. Y bueno, una poderosa conclusión para cerrar con las mujeres, orando siempre por ellas, capacitándolas, porque sabemos que no es en vano. Si el Espíritu Santo quiso hacer esto sobre las mujeres, es porque Él va a rescatar mujeres a la doctrina de la gracia, a la salvación correctamente, a la fe en su sangre. Entonces, como nuestro trabajo no es en vano, proclamo muchas mujeres salvas, selladas, santas, por aquí, por la Iglesia de la Gracia. En este caso, pues, se puede decir online, el Ministerio Zaragoza Online, 1 Corintios 15, del 1 al 4. Cerrando. Amén, hermana. Proclamamos con gozo que tu labor no es en vano, y que muchas mujeres serán salvas, santas Amén. y selladas por el Espíritu Santo al creer en la preciosa sangre de Cristo mediante el Evangelio de la gracia de 1 Corintios 15, 1 a 4. Amén, amén. El Señor Dios las guiará a cada una de ellas a la libertad y al conocimiento de su verdad, para que sean el olor de su conocimiento. Aleluya. Y desde este Ministerio Zaragoza, España, oramos por las mujeres y, y adelante, firmes en la fe. Mira todo lo que tenemos nosotros, o sea, no somos, ya te dije, ni desamparados, ni, no, tenemos un Dios vivo, todopoderoso, ese es nuestro Padre, tenemos el Espíritu Santo, las arras, conectados. Nosotros llegamos, hago con los deditos así, llegamos a la conexión real. Aleluya, mejor que wifi, que todo. Hasta aquí ya vamos terminando, Maranata, desde Zaragoza, España, el mundo hispano, creciendo en conocimiento, creciendo en gracia, creciendo en doctrina, creciendo espiritualmente, creciendo más y más y más. En este fin de gracia, ¿para qué? Para hacer crecer a otras más y más y más. Amén. Amén, hermana Maranata. Despedimos este tiempo con el gozo y la conexión real del Espíritu Santo desde Zaragoza, confiando en que el Señor Dios hará crecer a muchas mujeres en la doctrina de la gracia y la fe en su preciosa sangre. Amén. Abrazo desde Zaragoza, España, el mundo hispano, y firmes y adelante. La consolación ya está hecha.